Pues al calor de una reunión extraordinaria que tuvimos en el Palace con Robert Cloninger. Robert Cloninger es en este momento la persona que más sabe de personalidad, es un psiquiatra americano de St. Louis, Missouri, y es la persona que más sabe en este momento de personalidad y tiene una teoría de la personalidad y una estructura de la personalidad de la cual hablaremos la semana que viene, que ya verán ustedes cómo les va a gustar, porque refleja todo lo que sabemos hasta ahora a lo largo de la historia y lo conjuga con las investigaciones bioquímicas, genéticas, y nos da una base de la personalidad como suma, de que hablaremos mucho estos días. Al final la personalidad siempre es la suma del temperamento y el carácter. El temperamento es lo heredado y el carácter es lo adquirido, ¿no? Al final, pues como vamos a hablar hoy y varios días, la personalidad pues es la suma de las dos cosas. Es muy importante la personalidad, no solo para entenderle a uno, sino para entender al mundo muchas veces. El mundo no se entendería sin algunas personalidades anormales, y anormales me refiero no patológicas, sino fuera de la norma, ¿eh? ¿Te acuerdas? No sé si recuerdas una discusión que tuvimos Iñaki, tú y yo, en Hoy por Hoy, sobre las personalidades anormales, donde Iñaki defendía que el mundo se mueve gracias a las personalidades anormales. Yo también lo creo, lo que pasa es que se mueve en todos los sentidos, ¿no? Gracias a las personalidades anormales se puede uno entender cosas tan tremendas como el Holocausto judío o las cosas que han pasado a lo largo de la historia, pero claro, las personalidades anormales fuera de la norma también son las que han tirado del mundo, de la investigación, etcétera. Es decir, que la personalidad, como ya saben ustedes, los que me conocen hace tiempo, a mí la historia es una de las cosas que más me gusta, y dentro de la historia es leer las biografías y entender las personalidades de cada uno de los personajes importantes. Pero sin ir a los personajes importantes, vamos a hablar de todos nosotros, que somos menos importantes, por lo menos en la historia. No hemos cambiado la historia, y todos ustedes que vivimos en el día a día. Y vamos a hablar un poquito de la personalidad. Yo he estado mirando, fíjense, varios libros sobre personalidad y no he encontrado ninguna definición que me haya gustado, porque las definiciones son esas definiciones hechas por psicólogos, por psiquiatras, donde a veces no las entendemos ni nosotros mismos, aunque ustedes no les quiero ni contar, ¿no? Es esa tendencia que tenemos los médicos a decir cosas que no hay quien las entienda. Al fin y al cabo, yo he pensado que la personalidad es esa diferencia, es esa cosa individual que nos hace únicos, es decir, que hace que usted sea usted, que lo está viendo, y ningún otro. Por eso cuando hablamos de los errores cognitivos, la comparación. No se debe comparar con nadie, porque puede ser mejor o peor, pero desde luego es único. Es un ser irrepetible porque las circunstancias biológicas y heredadas y sociales suyas son únicas. Y la personalidad es eso, esa base que le hace a usted único, que nos hace entender toda su conducta, porque para entender la conducta de alguien no es posible si no entendemos cuál es la personalidad, cuál es la parte biológica, la parte genética, la parte heredada y la parte aprendida que usted ha tenido durante toda su vida, y cómo conjugando eso hace que usted se comporte de una manera que siempre es más o menos la misma en función de su personalidad. Y eso nos hace entender la conducta, porque al fin y al cabo piensen ustedes que la conducta de cada uno de nosotros no es más que una reacción entre el medio, los acontecimientos y usted. Es decir, si aquí pasa ahora mismo cualquier acontecimiento, el que sea, los 6 que estamos en el estudio reaccionaríamos de una manera absolutamente diferente. Unos más tranquilos, otros más nerviosos, otros impávidos, otros activos, otros pasivos. Ante la misma situación, cada uno reacciona de una forma diferente, y entender la conducta de cada uno de ustedes es una cosa importante, y para eso la personalidad es absolutamente fundamental. Pero no solo es fundamental para entender la personalidad de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, que se supone que somos normales, digo se supone, yo estoy, vamos, aquí a más de uno señalaría que de normalidad poco, de normalidad poco, pero bueno. No te señales a ti mismo. No, bueno, claro, es que no habéis puesto el espejo hoy para señalarme. ¿Quién ha abierto una lata de refresco por ahí? Alguno que está tomando ya la segunda Coca-Cola, sí. Bueno, pues aparte de eso es muy importante también entender la personalidad, porque los trastornos de personalidad son una parte muy importante en nuestra vida, son muy frecuentes. Fíjense ustedes que un 13% de la población padece un trastorno de personalidad, Aumentan el riesgo o la vulnerabilidad a padecer cualquier otro tipo de problemas psiquiátricos. Es decir, por ejemplo, como ya hablamos muchas veces y hablamos la semana pasada aquí, los trastornos obsesivos, las personalidades obsesivas tienen un mayor
riesgo no de hacer trastornos obsesivos, sino de depresiones, porque son gente que en el fondo son sensibles, son buenas personas, algunos, y entonces tienen más tendencia a tener trastornos depresivos. Pero también, por ejemplo, causan muchos problemas en la convivencia. Muchos de los problemas que estamos viendo normalmente, pues vienen en las parejas, vienen en el trabajo, están siempre producidos por trastornos de personalidad, esas que no llegan a la entidad suficiente para que uno tenga que ir al médico, porque además raramente va uno al médico, al psiquiatra o al psicólogo por un trastorno de personalidad. Se va por una enfermedad, pero no se va porque uno tenga una personalidad de tal o cual tipo. Y sin embargo, esto está condicionando nuestra vida continuamente, porque nuestra vida ya no solo es que uno se deprima, que uno tenga una esquizofrenia o que tenga una ludopatía, es que puedas convivir tanto en tu casa como en el trabajo, por ejemplo, con una personalidad paranoide, que está continuamente pensando que le estás tocando las narices en el trabajo, por ejemplo. Con una personalidad paranoide la tienes por encima, ¿no? Quizá, Pancho, esa es la personalidad más evidente, ¿no? Digo, la paranoide. Sí, la más notable a primera vista. Sí, el paranoide... O a primer golpe de trato. Sí, vamos. Pero ¿sabes qué pasa? Que el paranoide es una persona que nunca se suele diagnosticar porque eso muchas veces suele estar muy bien visto. Afortunadamente ha pasado ya la época esa en la que el prototipo para mí de personalidad paranoide social que está en la mente de todos, ¿no? Que al estar sufriendo juicios, etcétera, pues es el triunfador social, el que pisa a todo el mundo, el que le da igual meterse con todo el mundo, no sé si me explico, meterse, insultar a todo el mundo, el que no tiene escrúpulos. Ese es un tipo, pero esos normalmente suelen ser vencedores sociales, ¿eh? La mayor parte de esos triunfadores sociales tienen una personalidad paranoide. Cuidado, no hay que confundir la personalidad paranoide con el paranoico, que alguno no vaya a pensar que estamos diciendo que están locos, ¿eh? Es un tipo de personalidad. Pero ustedes fíjense, o tú fijaros que eso te toca en el trabajo, por ejemplo, y tienes un jefe que es un paranoide, pues ya te está amargando la vida, porque hagas lo que hagas va a pensar que vas contra él, que le estás quitando, que le quieres mover la silla. Perdona, me están mirando las niñas estas con una cara, pues ya salí a darlas una mano de... Pues perdón, sigue. Pero, por ejemplo, otro tipo de personalidad que puede producir muchos problemas, que es la personalidad que hablábamos antes, la personalidad dependiente, es la persona que siempre depende de alguien. Entonces, en la pareja es terrible porque se establece una relación patológica. El que depende del otro, pues claro, porque no puedes como su bastón, pero el que dependen de él llega un momento de insatisfacción, porque claro, el tener colgado a alguien encima es un problema. Es decir, que los trastornos de personalidad son mucho más importantes de lo que normalmente pensamos. Nos pueden amargar la vida y normalmente no le damos importancia como para ir a un psiquiatra, a un psicólogo que nos pueda hacer algo. Perdona que no sé si la butanera me quería decir algo. No, creo que no. Vale. Entonces, hecha esta pequeña introducción sobre la importancia, lo que a mí me parece que es realmente muy, muy decisivo en muchas para entender ciertas cosas de la historia y de nuestra intrahistoria, es decir, nuestra vida personal, esto ya de siempre ha interesado a los filósofos, a los psicólogos, cuando ya los psicólogos están establecidos como tal especialidad, pero de siempre ha interesado mucho. Y, por ejemplo, vamos a hacer un poquito de historia antes de que la semana que viene yo les cuente un poquito cuál es la teoría que a mí más me gusta, la base que yo creo fundamentalmente de la personalidad actualmente, pero vamos a hacer un pequeño y conciso repaso a las teorías, si me da tiempo, y si no, pues seguimos la semana que viene. Tú cuando quieras me lo dices. Sí, porque, perdón. Como esto es un serial, pues podemos cortar cuando quieras. Doctor Rodríguez. Ha interesado a los filósofos, a los psicólogos y a los médicos las personalidades. Vamos a hacer un pequeño repaso por la historia. El primero, desde luego, del que tenemos que hablar, que le interesó la personalidad, es Hipócrates, evidentemente. Siempre que hablamos de medicina, al final empezamos por Hipócrates. Y no es porque yo pienso personalmente que Hipócrates sea el primer gran médico, sino posiblemente es porque él fue el primero que dejó escrito todas sus teorías, todos los que pensaba. Posiblemente en Egipto, en Persia, ya habría grandes médicos, pero no nos dejaron grandes cosas. En cambio, Hipócrates es el primero que todo eso lo reúne. Y Hipócrates ya esbozó unas teorías que luego Galeno, en el siglo II después de Jesucristo, ya se encargó él de divulgar, de instituir, y hizo esos tipos que hemos hablado muchas veces. Ellos describían 4 tipos de personalidades. A ver, cada uno que pueda levantar la mano, el que quiera, el que se sienta. Naturalmente, cuando hablamos, nunca es puro, siempre tiene uno un poquito de cada, ¿no? Él dijo esos 4 que ya, sobre todo los médicos, hemos estudiado, que son el melancólico,
el tipo melancólico, que es el tipo triste, la personalidad depresiva, donde ellos siempre decían que había un equilibrio entre los humores internos, lo que ahora sabemos que son los sistemas de neurotransmisión de los que hablemos la semana que viene, pero ellos ya sabían que había una base dentro que era muy importante, y el desequilibrio, el predominio de uno o de otro es el que daba un tipo de personalidad, como es lo que sabemos ahora. El melancólico, repito, el triste, que estaba predominado por la bilis negra, el negro, el que lo ve todo negro. Luego está el sanguíneo. A ver, ¿quién es un sanguíneo aquí? Que es una persona llena de entusiasmo y está influido fundamentalmente por la sangre. Sí, ya veo que hay mucho sanguíneo. Luego está el colérico, irritable, irritable, que ese está influido por la bilis amarilla. Y luego está en último término el flemático, que es el apático, el lento, el que dice, ¿y tú que estás gordo? Dice, pues yo será de no discutir. Dice, de eso no será. Dice, no, pues no será de eso. Pues es el flemático, el apático, el que está influido por la flema. Te recuerdo que hay un compositor sueco, Nielsen, que su segunda sinfonía lo llamó Sinfonía de los Temperamentos, y cada uno de los tiempos está dedicado a estos cuatro que tú has definido ahora. No lo conocía. Los históricos. La semana que viene me traigo el disco, esta semana no lo conocía. Pues eso fue Hipócrates y Galeno los que establecieron estos, y con esto se movió la medicina durante siglos y siglos, porque realmente el estudio de las personalidades muchas veces se dejó un poquito aparcado. Entonces ya otro avance empieza a ser ya en otra persona que ustedes ya conocen, o que muchos ya han conocido, que ya estamos en el siglo, en final del siglo XIX, al borde del siglo XX, que es Klezmer. Klezmer, este alemán, ya saben, produjo la tipología esta somática, es decir, él cogió a 400 enfermos, que ahí desde luego es un poquito el error desde mi punto de vista, porque claro, él cogió a 400 pacientes psiquiátricos y hizo una correlación entre su tipo y su enfermedad. Naturalmente eso ya es un sesgo. Pero bueno, él dijo esos tres tipos que no sé por qué han tenido tanto éxito, y se sigue hablando, y todavía muchos médicos siguen hablando como un dogma de fe, que el asténico es más introvertido, que el pícnico es más divertido, más extrovertido. Bueno, hay una cierta relación, pero parece que pasó como un cierto dogma de fe. Las cosas de esa época en psiquiatría han pasado como dogmas de fe, sin hablar ya siempre del señorito don Sigmund Freud, que parece que lo que dijo es casi un dogma de fe, y unas cosas y otras. Asténico, pícnico, ¿cuál es el otro? Ahora voy. Dijo tres tipos. Atlético. Exacto. No, es que te iba a comentar que una doctora de una especialidad concreta que pasó por este programa hace 2 semanas, un día que le estaba hablando yo de los temperamentos, me dijo esos 3 también como dogma de fe, y es lo que ella había aprendido en la facultad, no hace muchos años. A mí esto me parece que tiene una base, pero en el fondo es muy simple. Es decir, es muy simple pensar que el asténico, porque corresponde al introvertido, normalmente al tímido, al retraído, el pícnico, que es el pícnico, ya saben ustedes que el pícnico es ese Buda, ese redondito, más bien bajito y con tripa, que es extrovertido, sociable, despreocupado, etcétera, y el atlético, que ya saben que es el Jesús Gil y Gil, que es el atlético, ¿no? No es el presidente. Pues se caracteriza por ser una persona sincera, segura, capacidad de trabajo, tenaz, etcétera. Esos son los 3 tipos que dio Klezmer, y que bueno, tienen una cierta base, que yo no le voy a negar, pero que me parece que han pasado como un dogma de fe para mí personalmente excesivo, por lo que decía Fernando, por su simplicidad. Llegamos ya al padre, para mí, el padre de donde empieza ahora la personalidad como la vemos, que es un señor que tuvo el perro más famoso del mundo. ¿Sabe quién es su padre? Está gracioso. Bueno, pues llegamos a Pavlov, que fue el primero que plantó las bases de la neurofisiología. La neurofisiología fue el primero que se dio cuenta de que en el sistema nervioso, en la reacción fisiológica ante los acontecimientos, estaba la base de todo, y a partir de ahí ya se empiezan a estudiar de otra forma las cosas. Su esquema era fundamentalmente estímulo, organismo, respuesta. Es decir, que ante un estímulo, el organismo reacciona de una forma y hace una respuesta, que es lo que yo les dije al principio, y propone al sistema nervioso como la base de todo este sistema, la base de la organización estímulo, organismo, respuesta. Y él fundamentalmente decía que la base fundamental estaba en la corteza cerebral, en función de 2 cualidades de la corteza cerebral, que es la excitación y la inhibición, que es esa característica que tienen las neuronas de transmitirse la señal unos a otros, a veces excitando y a veces inhibiendo. Por
Por eso ya saben ustedes lo que les he dicho algunas veces. Hay algunos, no quiero señalar a nadie para que hoy no se sienta nadie molesto, sobre todo cuando vienen de vacaciones y no quiero molestar a nadie, hay algunos que tienen dos neuronas, una excitatoria y una inhibitoria. Cuando funciona la inhibitoria, yo creía se le queda en blanco. Yo creía que habías trabajado el domingo pasado. ¿Acabas de llegar de vacaciones? Sí, está de vacaciones por ahí, sí. Entonces las neuronas, unas se excitan y otras inhiben los circuitos. Y eso fue la base de que Pavlov diga que en función de la excitación o la inhibición el sistema nervioso era de una manera o de otra. Y así dijo que había tres sistemas diferentes, uno que era la tensión o la intensidad de los estímulos, o dicho de otra forma, la situación en la que el grado de tensión que un individuo puede soportar. Y ahí él distinguió entre fuertes y débiles. Él llamó que había gente que puede soportar mucha tensión y hay gente que es muy débil, que aunque de cualquier tensión produce un estado de ansiedad, de escape, etcétera, como hablaremos el próximo día. Luego dijo que hay un sistema que es muy importante, que es el equilibrio entre los dos, entre la tensión en la excitación y la inhibición, y que cuando llega al equilibrio es cuando la personalidad funciona de una manera estable. Y luego el sistema de la movilidad, que era el pasar rápidamente de un estado a otro, que es una cosa muy positiva, porque la rigidez, la tardanza en pasar de estar muy excitado a muy inhibido y al contrario es muy negativa. Etológicamente lo importante es saber pasar rápidamente de estar tranquilo a activo en un momento dado cuando hay una situación de peligro, y al contrario, cuando la situación de peligro desaparece, poder pasar al estado de inhibición. Y en función de eso, por ejemplo, él decía que la depresión es un estado de predominio de la inhibición. Y la hipomanía, eso que hablábamos quizá al principio del programa, es un estado de excitación continua porque el sistema cortical está en estado de excitación. Bueno, Pavlov creó las bases sobre la cual a partir de ahí ya se empieza a estudiar de una manera mucho más profunda la personalidad, y luego ya con los acontecimientos, con los nuevos descubrimientos que tenemos, ya podemos ir a Eysen, que es muy importante, y a Cloninger, del cual yo creo que, si te parece, hablo el próximo día. Perfecto. Que para mí ya son las bases de la personalidad en las que yo creo y por lo que nos movemos actualmente.